Ahora, el texto aquí lo conocemos, es uno de estos textos, uno de los más citados y en ocasiones es uno de los más discutidos porque su alcance es enorme, ¿no? En todas las epístolas del Nuevo Testamento encontramos oraciones. Normalmente al principio de cada epístola de Pablo se encuentra este fenómeno de Pablo asegurando a los recipientes, ¿no?, de la epístola, la carta, de que estaba él mismo y los en su círculo, ¿no?, apostólico, estaban orando por los creyentes en cada una de estas congregaciones, y al final de cada epístola les pide a cambio, ¿no?, que no dejan de orar por la obra misionera, por el mismo apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Ahora, en esta pequeña parte de esta epístola, lo que nos interesa es esta oración del apóstol Pablo. Ya lo encontraron, segundo de Tesalonicenses, su primer capítulo. Vamos, después de una lista de cosas anteriores en este capítulo, vamos directamente a la oración, por lo cual en el versículo 11 se encuentra, por lo cual asimismo oramos, siempre por vosotros. Y aquí en este contexto, ¿no?, es un tema que hemos tocado muchas veces, es tan frecuente, especialmente nosotros tenemos una chat, una forma informal en internet en que podemos solicitar, pedir oración los unos por los otros. Y uno de los temas que hemos tocado muchas veces es qué es lo que estamos pidiendo en cualquier circunstancia de la vida. Y aquí estamos yendo más allá de una necesidad, alguna enfermedad, accidente, crisis, emergencia, etc. Estamos yendo más allá de algo así inmediato, ¿no? Estamos preguntándonos qué es lo que pedimos los unos por los otros al orar así. Y en este texto nos hace, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos hace un gran favor el apóstol Pablo, porque dice a los tesalonicenses, estamos pidiendo, orando siempre por vosotros, y la petición es el tema aquí en donde hay tantas cosas. Ven lo que dice, que primero nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahora, muchas personas siempre discuten esta frase, porque ningún ser humano es digno de ser llamado eficazmente a los pies de Cristo, ¿no? Eso es el llamamiento eficaz que nos otorga la capacidad de arrepentirnos, creer en Cristo, entregarnos a Él como Señor y Salvador. Y sin embargo, el apóstol pide a favor de estos creyentes, los tesalonicenses, para que sean dignos, ¿no?, de este llamamiento. A esto llegaremos más adelante. Es el mismo contexto en otros versículos de vivir de manera digna, ¿no?, de este llamamiento. Y luego, la otra parte tan discutida en la versión antigua, e hincha o llene, ¿no?, la palabra llenar, hinchar, de bondad, todo buen intento. Y aquí tengo dos versiones, ¿no? Y cumpla todo propósito de bondad. Todo buen, en nuestra versión antigua, buen intento, ¿no? O propósito bueno es la traducción en varias de las versiones actualizadas, creo que igual en las 60. Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, con su potencia. Ahora, esta petición es la base de lo que vamos a discutir el día de hoy. Es la petición de que Dios efectúe en nosotros todo lo que, la frase buen propósito, ¿no? Buena intención, ¿no? En la versión antigua, la idea es cualquier intento de hacer algo bueno. Y el debate sobre este texto nunca terminará, porque la pregunta es, desde un principio, ¿de dónde surgen estos buenos propósitos, estas buenas intenciones? Como vamos a ver, lo vamos a vincular con todo este asunto de propósitos,
incluso de Año Nuevo, pero las traducciones son interesantes. En una versión dice que Dios efectúe todo el bien que Él desea hacer, ¿no? Y todas las cosas buenas que fluyen de Él. Y el origen de estas buenas intenciones es el debate. ¿Son propósitos suyos o nuestros? Por los cuales Pablo estaba orando aquí. Y la respuesta es, en síntesis, las dos cosas, ¿no? Son los propósitos buenos de parte de Dios. De otra forma, ni serían propósitos buenos, pero son buenos propósitos que están siendo realizados en nosotros por la misma eficacia, ¿no? Y poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todas las cosas buenas que fluyen de su bondad es una de las traducciones, y todas esas cosas, así lo vamos a decir, buenas, que Dios quiere lograr en los tesalonicenses. La oración se aplica a ellos y se aplica de manera directa también a nosotros. Y a este asunto llegaremos más adelante. Ahora, ¿listos? Comencemos este sermón de fin de año. A veces predicamos 2 o 3 domingos en relación con el Año Nuevo. No lo vamos a hacer en este momento. Vamos a hablar tan solo el día de hoy sobre este tema. Y comencemos con una introducción que es de mucha importancia, como vamos a ver. Ahora, en la introducción hay muchas cosas. Hay muchos creyentes que se quejan de muchas cosas en sus vidas. Muchos de los que se identifican como creyentes terminan, incluso esto es un fenómeno normal en la época de diciembre, comienzo de enero, que se repite año tras año, se quejan de tener en sus vidas, ¿no? como un tipo de vacío. Sus vidas se consideran como aburridas, como vacías, como aparentemente sin propósito. Sorpresivamente, hay muchos creyentes que si fueran a ser honestos, ¿no? Y si pudiéramos leer sus pensamientos, nos daríamos cuenta de que muchos luchan con este tipo de pensamiento como creyentes. Hay muchos creyentes, y cuando vemos estas actitudes nos damos cuenta, ¿no? De que han sufrido de toda una serie de problemas en su vida. Han sido decepcionados, han sido desilusionados, han sufrido, y la lista de cosas comienza con decepción, pérdidas, en una lista de circunstancias en sus vidas. Las cosas les han salido mal. Esto puede ser en relación con algo material, sus posesiones, su trabajo, su chamba, su vocación. Pudiera ser en su carrera, no han logrado lo que pensaban que lograrían. Pudiera ser que, y normalmente esto siempre es así en la familia, hay problemas en la relación que tenemos con algunos, y pueden ser muchos miembros de nuestra familia, de igual manera como problemas gravísimos en el matrimonio, en la relación de padres e hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y debido a estas decepciones, muchos creyentes, cuando llegan a un momento como en la época de fin de año, y comienzan a repasar lo que les ha sucedido, comienzan a preguntarse sobre los propósitos de Dios en todo esto. Y nosotros vemos esto, lo vuelvo a decir, en muchos creyentes confundidos, perplejos, desanimados y aún tristes, ¿no? En relación con este fenómeno. Y el problema, como vamos a ver con estos creyentes, es que están viendo tan solo una parte de la historia, ¿no? Que no están viendo el panorama, están viendo tan solo lo que les está pasando en un momento. Ahora, cuando analizamos, y lo vuelvo a decir, a estas personas, ¿no? En forma objetiva, en forma bíblica, y queremos saber qué es lo que ha pasado. Aquí estamos hablando de creyentes por el momento, ¿no? Lo que encontramos es que muchos de estos creyentes han
reducido su vida a tan solo 2 puntos, nada más. Su vida ha sido reducida a 2 puntos y nada más. Primero, la pura sobrevivencia. Esto es algo sorprendente, ¿no? ¿Qué quiere decir la pura sobrevivencia, no? Su vida ha sido reducida a cómo lograr lo necesario para sobrevivir. Y esto puede ser a nivel físico, económico, puede ser a nivel material, puede ser a nivel psicológico, emocional. El tema es sencillo y profundo. No puede ser a nivel físico suficiente dinero para sobrevivir. Puede ser suficiente, un nivel suficiente de salud, ¿no? Para vivir una vida, entre comillas, normal, ¿no? Pero el punto es, están tratando tan solo de sobrevivir su estancia en este mundo. Y todo lo que sus propósitos llegando al final de un año no van más allá que el mero hecho de seguir, de alguna manera sobrevivir, ¿no? Lo que les ha pasado, lo que les está sucediendo en este mundo. Ahora, hay muchísimos creyentes así. Ahora, primero. Segundo, hay otros que no están en este momento en medio de alguna crisis tratando de sobrevivir, nadar, ¿no? Y no ahogarse, ¿no? Estos son los que tienen lo básico en cuanto a sus necesidades materiales y en cuanto a la salud y otras cuestiones. Tienen lo básico para sobrevivir. Y esto es lo que pretenden hacer es disfrutar la vida. Y se dedican a eso, a sacar el máximo provecho, ¿no? El máximo placer que este mundo nos puede proporcionar. Y esto es una larga lista, ¿no? Desde el placer de cosas tan sencillas como muchas personas contemplando qué vamos a comer, qué vamos a cenar en este fin de año, ¿no? ¿Qué vamos a disfrutar para cerrar el año? Pero esta lista de placeres va por muchos caminos, ¿no? Puede ser el placer de lograr la meta, el placer de alcanzar el sueño, el placer de cumplir algún propósito, el placer de obtener, de poseer, y la lista nunca termina aquí de placeres. El placer de ser alabado, respetado, reconocido, a esto volveremos, el placer de ser queridos y amados y aceptados y apreciados, por lo menos por un círculo de amigos o miembros de la familia. El placer, ¿no? En todas sus formas de controlar, de mandar, el privilegio de sacar y disfrutar la vida en su máxima dimensión. Y aquí estamos introduciendo el tema, cuando vemos a creyentes centrados en esto, pensamos de inmediato en los grupos que eso es lo que predican cada domingo, cómo disfrutar la vida, cómo sacar el máximo provecho, cómo llegar al éxito, ¿no? Y cómo cumplir los sueños en tu vida. Y están cada ratito con una nueva fórmula, con una nueva receta, ¿no? Para seguir. Punto número 1, 2, 3, los pasos involucrados. ¿Para qué? Para disfrutar la vida, ¿no? El evangelio de prosperidad en la mayoría de los casos no va más allá de eso, ¿no? Pero es todo a nivel egoísta, es todo para mí. Es todo en un acto de autoidolatría, ¿no? Como si estuviéramos aquí para esto. Y se quedan muchas personas en un contexto religioso, se quedan atrapadas la mayor parte de su vida en este círculo vicioso, ¿no? Porque todos esos placeres, todo este fenómeno, ya no, yo tengo lo suficiente para sobrevivir y ahora quiero disfrutarlo. Y se quedan atrapadas esas personas en placeres temporales y pasajeros que tan solo terminarán mal.
Les va a dejar todo esto vacíos, ¿no? Como veremos, ¿no? Y sin nada, al fin, ¿no? De ese proceso. Ahora, pasemos al tema de los inconversos para ver lo anterior. Los inconversos viven igual como muchos de estos que dicen ser creyentes. Los inconversos viven enredándose en sus apetitos, en sus concupiscencias, que son insaciables, imposibles de satisfacer más que momentáneamente, se enredan en lo mismo, ¿no? En un círculo. Nosotros lo vemos cada año, comenzando con Guadalupe y terminando con Reyes, las personas enredándose en algo, con estímulos artificiales, con todo tipo de medios, ¿no? Terminan abusando de sus cuerpos. Muchas personas en estos días terminan abusando de sus facultades, pero en una forma cíclica. Eso es la totalidad de sus vidas. Se enredan en algo que, según la ley de ganancias cada vez más devaluadas, nunca les va a satisfacer. Y terminan muchas de esas personas, es cuestión de tiempo, en la desesperación, es increíble el número de suicidios, el número de personas que se privan de su propia vida, incluso en esta época del año, terminan en el autoengaño y por fin en un colapso total. Terminan estas personas, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, están buscando algo en su propósito de vivir, algo que valga la pena, ¿no? Algo que les pueda satisfacer, algo, nosotros entendemos con este tema que hemos escuchado tantas veces, la búsqueda interminable de la felicidad, ¿no? Están buscando ser felices y se enredan en vanidades, en engaños, en mentiras, que tan solo terminarán en su propia ruina, sin darse cuenta, ¿no? Ahora, no debemos perder de vista lo siguiente. En lo que estamos introduciendo aquí, lo que vemos es un fenómeno. Y el fenómeno es cada persona buscando su razón de ser, su propósito de vivir, lo que llamamos algo trascendental, algo que vaya más allá de su propia vida, ¿no? Están buscando algo más grande, más pesado, más permanente, más importante, más real, ¿no? Para que puedan librarse de su pequeñez, ¿no? De su vida aburrida, de su vida fracasada, ¿no? De su vida de infelicidad. Están buscando algo significativo, algo valioso, algo que les pueda cambiar su vida. Y esto es lo que vemos por todos lados, dentro de un contexto cristiano y fuera de un contexto cristiano lo vemos. Ahora, en el trasfondo de este asunto, lo que no debemos perder de vista es lo siguiente. Esta búsqueda incansable de algo así, algo que pueda dar verdadero propósito a mi vida, ¿no? Es algo real. Esa búsqueda es real. Y el Dios que nos hizo, ¿no? Puso la eternidad, como vamos a ver, en nuestros corazones, y eso es una parte de lo que las personas están buscando sin saberlo. Ahora, para no alargar la introducción rápido, lo que voy a hacer es ilustrar lo que estoy diciendo con lo que sucede en nuestro mundo. Vemos por todos lados las personas buscando incansablemente algo para que tengan significado y propósito en sus vidas. Aún en un contexto cristiano lo encontramos. Pero ahora veamos la lista de ejemplos. Eso lo vemos nosotros en los deportes. Lo vemos, es algo increíblemente fuerte, el impacto que los deportes tienen. ¿Qué tipo de mundo sería si fueran a quitar mañana todos los deportes? La gloria momentánea de la victoria, que no dura más que un ratito, y la prolongada agonía de la derrota, ¿no? En cualquier cuestión deportiva. Tenemos ese fenómeno, es por todos lados.
el equipo y sus aficionados, sus fans, el hecho de que esto es nuestro año, ahora vamos a ganar, esto es nuestra victoria y vamos a lograr algo trascendental así, algo para superar esto así. La victoria, ¿no? Que tiene miles de parientes, y la derrota que siempre en inglés decimos es el huérfano, ¿no? La derrota, nadie quiere identificarse con el equipo derrotada, son perdedores y es culpa de ellos, pero con la victoria todo el mundo quiere colgarse, todo el mundo quiere, ganamos y ganamos. Esto lo vemos, la lista rápida. La vamos, en forma rápida la vamos a resumir. Lo vemos en todas las cuestiones políticas, en todo el mundo. Desde nuestro partido, en nuestro candidato, en nuestra causa, en nuestro movimiento, ¿no? Hasta el patriotismo falso, ¿no? Llevo años diciendo, hay un patriotismo falso, en alguna medida en todos los países del mundo, más en nuestro querido México que probablemente cualquier país en América Latina, un patriotismo falso de principio a fin. No voy a decir más, pregúntenme después de qué estoy hablando, pero lo vemos en la relación de la nación con sus ciudadanos, ¿no? Y lo vemos en toda una lista de movimientos políticos. De igual manera lo vemos en las Fuerzas Armadas. Esto es algo fuertísimo en algunas naciones, ¿no? En donde tantas películas sobre tantas guerras y los soldados en el campo de batalla y de ambos lados, ¿no? Héroes y cobardes. Y en tiempo de guerra, y esto es la historia de la mayoría de las naciones, en el siglo XX es increíble el número de guerras y lo que va de por medio, algo trascendental va a suceder en la guerra. Es la vida o la muerte, ¿no? Y la cuestión de si la guerra justifica los sacrificios y los sufrimientos. Lo estamos viendo de lejos en Ucrania, lo estamos viendo de lejos en Israel, en Gaza. Y la derrota o la victoria, ¿no? Y toda la pregunta de si todo esto valga la pena, ¿no? De si lo que va a pasar al final de una guerra pudiera justificar las pérdidas. A mí me sorprendió las cifras de Israel. Vino ya más de 500 soldados del lado de Israel muertos desde el 7 de octubre. Yo pensé, ¿cómo 500 soldados ya muertos? Las cifras en Ucrania rebasan 150,000 del lado de Ucrania. 150,000 muertos en un par de años, ¿no? Pero yo estaba con Israel, ¿cómo 500 muertos? Y no me di cuenta de que el 7 de octubre, fueron más de 350 soldados muertos al mismo día de la invasión, ¿no? Para llegar a los 500, ¿no? Pero valga, o sea, se justifica ese número, sin hablar de civiles, ¿no? Sin hablar es una guerra de propaganda con el número de bajas, ¿no? Del lado de los civiles, pero a mí me sorprendió que hay grupos ultraortodoxos en Israel que siempre se han opuesto a las Fuerzas Armadas y siempre se han negado a ingresar, a alistarse como soldados, y ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo estos grupos que eran pacifistas en todos los sentidos, ¿no? En contra de la guerra, y ya como súper religiosos se están ingresando a las Fuerzas Armadas de Israel, the IDF, Israeli Defense Forces, porque piensan que algo que ha sucedido ahora justifica lo que está pasando. Se trata de algo trascendental. Y la lista no la puedo alargar. Lo vemos en el mundo artístico, la carrera artística, ¿no? Lo vemos en
la música, mis fans. La lista aquí nunca termina de ejemplos de las personas buscan algún propósito. La vida de servicio, los servidores públicos, los educadores, ¿no? Los profesionales, los maestros, los médicos y científicos y investigadores y haz tu lista, ¿no? La lista aquí es interminable porque en todos sus casos lo que estamos ilustrando es lo mismo, ¿no? Las personas están buscando algo para que tenga propósito su vida. Y es a través de estos medios, ¿no? que pretenden encontrarlo, lo que hacen con su vida, lo que es su vocación, lo que es su chamba, etc. Pero lo vuelvo a decir, algo trascendental quiere decir algo más allá de mi salud, más allá de mi trabajo en sí, más allá de mi familia, más allá, ¿no? de la persona que soy. Y en el contexto están buscando y están buscando y se enredan todas las personas en un círculo vicioso, olvidándose de algo muy importante, ¿no? De la diferencia entre un fin y un medio. Ese es un gran tema, la tragedia en que caen todas esas personas que pretenden convertir los medios en fines, ¿no? Y en el contexto, ese es otro gran argumento que conocemos. Cada cosa que existe es un instrumento, ¿no? Medio, o potencialmente un fin, ¿no? Eso es lo que el mundo piensa. Y el instrumento es algo que tiene un propósito más allá de sí mismo, en las manos de quién. Tan solo en las manos de Dios. Porque Dios es el único que no es un instrumento. Dios es el fin. Dios es la meta. Dios es el fin de todo, ¿no? Todos nosotros no somos más que instrumentos. Y si no encontramos nuestra razón de ser, nuestro propósito de vivir en nuestro Creador, en nuestro Hacedor, en nuestro Dios, ¿no? Vamos a enredarnos en lo que estamos diciendo. Vamos a estar dando vueltas buscando en nosotros mismos, como si nosotros fuéramos el fin, como si nosotros fuéramos, ¿no? Capitanes de nuestro destino, como si nosotros nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, ¿no? Nuestro creador soy yo, ¿no? Mi hacedor soy yo, el propósito yo, y el fin yo. El punto lo hemos escuchado muchas veces. Pero vuelvo a decirlo, este deseo para algo trascendental está en el corazón de cada ser humano, sin excepción. El Dios, según Eclesiastés 3, que puso la eternidad en nuestros corazones, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es, hay un deseo para algo más allá de lo que es mi vida. Ese texto en Eclesiastés dice que Dios ha puesto, es un deseo, es un anhelo, son profundos anhelos en relación con la eternidad. Algo trascendental que trasciende todo lo que es esta vida, este mundo, que me conduzca hasta la eternidad. Pero lo sigo diciendo, hasta que los seres humanos se percatan de todo esto, nunca saldrán del mundo en que se han quedado atrapados, ¿no? Todas estas personas. Ahora, hay que volver a decirlo. Lo sorprendente en lo que estamos comentando aquí es que la mayoría de los creyentes han reducido sus vidas a algo parecido o algo peor, ¿no? De lo que vemos con los inconversos. ¿Qué quiere decir esto? Han reducido su vida al nivel, como lo comenté al principio, de sobrevivir, nada más. O pudiera ser al nivel de Barbie, han llegado, ¿no? Y lo de los que quieren disfrutar de la vida, ahí está la religión de Barbie, que hemos escuchado tantas veces de la religión de Barbie, ¿no? Pero la religión de Barbie es, quiero sacar
el mayor beneficio, provecho y placer a nivel personal, ¿no? De mi estancia en este mundo. Y en ambos casos, lo que está pasando con los inconversos y con muchos que se identifican como creyentes, se trata del mismo error. Ahora, para cerrar el argumento aquí, y les pido que busquen en 1 de Pedro 3, voy a otra vez comentar algo que es la prueba contundente de lo anterior. Todo lo que estamos diciendo aquí en la primera parte del sermón del día de hoy se manifiesta en las redes sociales, que son tan populares hoy en día, ¿no? ¿Habrá alguien presente que no tenga su página en las redes sociales? Por lo menos en Facebook. Las redes sociales que son tan populares, ¿no? Son un medio para lograr propósitos en la vida, según muchas personas, porque te permiten crear tu propia imagen. Hasta las redes sociales te permiten recrearte, reencarnarte incluso, ¿no? Creando con la tecnología moderna, como si las redes sociales fueran tu agencia de publicidad, en donde usando imágenes, blogs, fotos, videos, comentarios, ¿no? Tú puedes proyectar la imagen que quieres dar a los demás. Y la imagen que todos quieren dar en las redes sociales es que sí, yo tengo una vida llena de propósitos, ¿no? Y tú puedes ser celebridad, tú puedes ser protagonista, tú puedes proyectar mediante este medio de las redes sociales, ¿no? Tú puedes ser protagonista en tu propio programa de realidad, ¿no? Y esto es lo que vemos constantemente en las redes sociales, en donde la persona puede volverse famosa, ¿no? Dicen, usan una palabra hoy en día que no existía antes, es tomada del inglés influencers. Una persona con influencia, que es influyente en los demás, an influencer en inglés, es una persona que aprovechándose de las redes sociales se ha convertido en una persona famosa, en una persona como un tipo de celebridad, ¿no? En donde esta persona ha logrado un alto grado de reconocimiento, llamando la atención del público por medio de esto, ¿no? Y estas personas influyen porque son personas ya importantes, que están cumpliendo un gran propósito con su vida. Soy una celebridad en Facebook, ¿no? Todo el mundo, en teoría, mi audiencia abarca hasta todo el mundo. Son espectadores en mi teatro y el show, ¿no? de realidad que estoy llevando a cabo ha logrado llamar la atención de medio mundo, ¿no? Y en tu mundo narcisista, egoísta, tú puedes actuar así. Tú eres el protagonista en la telenovela de tu propia vida y tú eres una persona tan importante como para que los demás quieran saber de tu vida. Y tú puedes escribir nuevos capítulos. Cada semana un nuevo capítulo acerca de mi vida, la telenovela de mi vida. Y esto, lo sigo diciendo, es un medio para todo lo anterior, ¿no? Yo puedo medir mi autoestima, mi valor personal a través del número de amigos, a través del número de seguidores, a través del número de fans, a través del número de likes, ¿no? Y cuando vemos fulano tiene 100,000 seguidores en su página, en su red,
¿no? Y cada seguidor, así, ¿no? Cada amigo nuevo, amigos nuevos. Y se aumenta mi valor personal, se aumenta mi autoestima, se aumenta, ¿no? El concepto que estoy proyectando exitosamente ante los demás. Sí. Y yo sigo recibiendo admiración y aprobación y aplausos y popularidad. Y es una tragedia inconcebible el hecho de que hay una generación de jóvenes que nacieron en este contexto de la tecnología, en donde en vez de tener que vivir en el mundo real, en vez de tener que vivir, ¿no?, con personas de su misma edad y hacer lo que normalmente tiene que suceder en la convivencia y en el intercambio que sucede en las relaciones interpersonales, la mayoría de esos jóvenes están así todo el tiempo perdidos en el mundo de las redes sociales. Pero escuchen ahora con mucha atención. Estas redes sociales que proporcionan una solución para lo que estamos diciendo, las personas que quieren tener algún propósito en su vida, ¿no? Escuchen lo que voy a decir. Si esto lo han pretendido lograr en las redes sociales, les aseguro de que son una bola de don nadies. Y como vamos a comprobar que no han hecho más que desperdiciar sus propias vidas en un mundo que no es real. Pero vuelvo a decirlo. Estas personas pueden provocar celos, pueden provocar envidias, ¿no?, de parte de los demás. A través de esto, no, ustedes no son tan felices, ustedes no son tan admirados, ustedes no son tan conocidos y reconocidos y populares como yo lo soy. No. Y estas personas en las redes sociales siempre felices, siempre alegres, siempre disfrutando la buena vida, siempre proyectando esa imagen falsa, ¿no? No, ustedes ya que me están conociendo por medio de esto, saben la persona extraordinaria que soy. Saben que yo soy una persona especial. Saben que yo tengo una vida de propósitos que ustedes no tienen. Y todo esto, lo vuelvo a decir, en la mayoría de los casos, una fantasía, un engaño, un tipo de escapismo peor para estas personas, ¿no? Que son en lo más profundo de su ser don nadies, que viven una vida totalmente distinta de la que quieren proyectar a los demás, ¿no? La persona en Facebook siempre hay una incongruencia, siempre hay una brecha. No, se ven más atractivas, ¿no? Más talentosas, más exitosas, más de lo que es la persona realmente. ¿Nosotros sabemos esto del mundo artístico? Creo que sí. Que la cara, la imagen, la publicidad, propaganda es la palabra, nunca corresponde a la vida real de estas personas, artistas, ¿no? Influencers, ¿no? Y ya, Tomás, lo tengo que dejar. Estamos encaminándonos a algo aquí, ¿no? Perdiendo el tiempo quizás. Es ese deseo de que seamos vistos, ¿se acuerdan? Escuchados, conocidos y amados. La fórmula, llevamos tanto tiempo enfatizándola, ¿no? La fórmula. Quiero que
que me escuchen, quiero que me vean, quiero que me conozcan. Todo con el fin de que yo sea amado, aunque sea a través de algo virtual. Ahora, la pregunta para todas esas personas es, yo llevo años predicando sobre esto, ¿qué pondría Dios en tu página de Facebook? En la parte en donde te identificas, la persona que eras, ¿no? En donde en estas redes sociales hay una página con datos personales, ¿no? Con detalles. ¿Y qué pondría Dios ahí en la página de Facebook de tantas millones y millones de personas enredadas en todo esto? No, esto ya no es la pregunta. No, ahora la pregunta ha cambiado. Ahora la pregunta es más grave. ¿Qué es lo que será escrito en tu lápida funeraria a la hora de tu muerte? ¿Con cuáles palabras, no? Van a escribir algo en tu lápida funeraria, palabras dedicatorias que comunican un mensaje para resumir lo que fue tu vida. Y es una pregunta espantosa. Va por dos caminos. ¿Qué pondrías tú? Eso es un tema actual, en el primer mundo por lo menos. Si tú compras un paquete, ¿no? Para que seas enterrado en algún lugar en la tierra, en los formularios ya quieren que pongas ahí lo que quieres tú, no la familia, la persona que será enterrada. ¿Qué quieres poner ahí? ¿Qué es lo que será escrito de tu vida, en tu lápida? ¿Cuál frase? ¿Cuál mensaje? Y de inmediato este tema surge, ¿no? Y están dando la opción a la persona, ¿qué quieres que pongan? Por favor. ¿Y qué es lo que pondrán? Si tú no pusiste nada, entonces van a tus seres queridos a ver qué van a poner ahí. Pero lo que yo estoy preguntando es, ¿qué es lo que va a escribir Dios sobre tu vida? ¿Cuál frase? ¿Cuál mensaje? Y de inmediato todo el asunto cambió. ¿Qué pondrá tu hacedor? ¿Qué pondrá tu creador? ¿Qué pondrá el Dios que te hizo y te dio el don de la vida? ¿No? Ya terminando, ya no el teatro, ya no el mundo virtual, sino lo que fue la realidad de tu vida, termina en este mundo. ¿Y ahora qué es lo que se va a decir de ti? ¿Qué es lo que se va a escribir acerca de mí, acerca de nosotros al final de todo esto? ¿Qué? Ahora, en 1 de Pedro, este texto también lo conocemos. 1 de Pedro, por favor. Y ahora, rápido, por favor, Tomás. El texto lo conocemos. Hay una descripción de cómo los maridos deben vivir con sus esposas en el versículo 7. Es un tema de mucha controversia. Sabiamente, ¿no? En la versión antigua, habitar con ellos según ciencia, verdadero conocimiento. Y dejando esto en el 8, sé todos de un mismo corazón, compasivos,
amándoos fraternalmente, en la versión antigua, con amor fraternal, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Es como un tipo de prefacio. Y de inmediato viene una lista de textos que son citados de Isaías, del libro de los Salmos, y la primera frase en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y la lista de cosas, refrene su lengua del mal, sus labios que no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala. Es una parte de lo que vamos a ver en la serie sobre las guerras y los pacificadores, porque los oídos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Ahora, de este gran argumento aquí nos interesa una sola frase. Vimos una miniserie sobre este tema hace un tiempo. Es la frase, el que quiere amar la vida. ¿No? ¿Quién no ama la vida? ¿Quién no quisiera amar su vida? De eso se trata esto. Son personas buscando algún propósito, alguna razón para amar sus vidas, ¿no? Para que sus vidas cumplan con lo que su corazón está buscando. ¿Quién no? En teoría todos quisieran amar su propia vida, ¿no? Ese es todo lo anterior, lo que acabamos de ver. Pero sorpresivamente, todo lo anterior, y ahora lo tenemos que ver en otro contexto, viene ahora lo que dijo el predicador en Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Aborrecí mi vida. ¿Qué? Sí. El predicador en Eclesiastés terminó aborreciendo su vida. Sí. Habiéndose enredado en todo lo anterior, habiendo probado todos los medios posibles para encontrar felicidad, todos los medios concebibles para encontrar algún propósito en su razón de ser, sin discutir el argumento de Eclesiastés y sin ver los textos. Estoy citando del capítulo 2, aborrecí mi vida porque todo resultaba fastidioso y todo terminó en vanidad y todo terminó en aflicción de espíritu. Porque las cosas no salieron como esperaba el predicador en su rebeldía, ¿no? En su idolatría incluso. El más rico del mundo, ¿no? El más poderoso en un momento dado. Terminó con su vida llena de frustración, de enojo, amargura y victimización. Así terminó el predicador en Eclesiastés. A esa conclusión llegó Salomón. Después de haber probado el dinero, el poder, el placer, y haz tu lista, llegó a la conclusión de que terminó aborreciendo su propia vida, ¿no? Y a esa condición llegan todos los inconversos. Es cuestión de tiempo para que terminen aborreciendo su propia vida, ¿no? Es cuestión de tiempo. ¿Cuántos millones? ¿Cientos de millones? ¿1,000 millones? ¿2,000 millones de personas? ¿3,000 millones de personas? ¿Terminarán igual? ¿Aborreciendo su propia vida? Al fin y al cabo, deseando el no haber existido. Sí. Sí. El texto dice, el que quiere amar la vida. Es un lenguaje medio raro, ¿no? ¿Quién no quisiera amar la vida?
En teoría lo vuelvo a decir todos. Amamos la vida. Salvo aquellos, ¿no? Es un promedio variante, ¿no? De 2, 3, en algunos años llegan 4, 5 millones de personas que atentan contra su propia vida en todo el mundo. Hace años hicimos una miniserie sobre el tema de la depresión y las cifras, ¿no? Es increíblemente, en algunos lugares es 1 de cada 10 que tiene éxito en privarse de su propia vida, porque Dios no lo permite. Pero si llegan al grado, si llegan al extremo de atentar contra su propia vida, eso confirma lo que estamos diciendo. No aman su vida. Y lo sigo diciendo. Las cosas no salieron como esperaban. Terminaron llenas de amargura. Terminaron llenas de victimización. Terminaron con una frustración, con un nivel de coraje, de enojo, que les condujo a actuar en contra de su propia vida. Sí, millones y millones de personas demuestran esto cada año, ¿no? Y los que no llegan a eso, escuchen, van por otro camino y el camino es, no, dicen, tenemos que aguantar la vida, soportar, sufrir, aguantar la vida. La vida con todos sus problemas, todas sus luchas, todas sus dificultades, todas sus tristezas, no todas sus desgracias y pérdidas, todo el dolor, todo el sufrimiento, las cosas se van acumulando, ¿no? Y estas personas creen que no, jamás no vamos a suicidarnos, no. Vamos a aguantar, vamos a soportar, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Ya saben, ya sabemos, haciendo todo lo posible para escapar, para huir, metiéndose en un mundo de fantasías, metiéndose en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en el abuso de su propio cuerpo, se pierdan. O sea, tenemos que aguantar mientras tanto. Dame otro Heineken, ¿no? Tenemos que aguantar y mientras tanto vamos a celebrar el fin de año en una borrachera, ¿no? Que nos va a convertir a personas estúpidas, ¿no? Que se van a actuar como si hubieran perdido el uso de su razón. Vamos a salir huyendo de la vida, ¿no? Y esto va por muchos caminos, va por el camino que ya señalábamos de los que están perdidos en el mundo virtual, hasta los que viven en un mundo de sueños y fantasías, mitos y cuentos, hasta los que viven su vida está pegada al 100% a su telenovela favorita. Increíble, millones de personas. Hasta los que viven como si estuvieran muertos, o dormidos o zombies. ¿Quiénes son estas personas? Es en cualquier país el 40% de la población. Son los que toda su vida tratando de evitar las responsabilidades. Toda su vida huyendo de sus deberes. Toda su vida viviendo en la flojera, la negligencia, la irresponsabilidad. Todo les sale mal y nunca resulta ser culpa de estas personas. Son víctimas. ¿No? Y la victimización para justificar su propia negligencia, irresponsabilidad, viven como habiendo enterrado su talento en la tierra, en la parábola, como zombies. Y luego al final de la parábola, ¿se acuerdan? El cuate que vivió así intentó echarle la culpa a Dios. Es por tu culpa, Dios, que tuvo que enterrar mi talento, ¿no? Y vivir como zombie, y no habiendo hecho nada, toda la vida ociosa, toda la vida, un desperdicio total.
toda la vida desocupados. No. Ninguna responsabilidad, ¿no? Eso es el síndrome de juniors, es la cosa más espantosa que vemos. Llevo tantos años diciendo, y vuelvo a decirlo con 1 o 2 excepciones, en el círculo de amigos de Mark y Luke, no conozco a ningún junior en este país que no acabo de describir a estas personas. Nunca son responsables, nunca asumen la culpa, siempre son víctimas, ¿no? Y nunca hacen nada con sus vidas. Será como si hubieran vivido como muertos, como zombies. Ahora escuchan con mucha atención. Todo esto, estamos así construyendo un argumento para decir ahora lo siguiente. Muchos quieren saber, pero yo quisiera amar la vida, pero ¿cómo puedo amarla? Y el primer punto rápido, es este gran argumento en 1 Corintios 7, las palabras fueron dirigidas a personas en su mayor parte nacidas en la esclavitud, vivieron así y murieron en la esclavitud física, esclavos, desde su nacimiento hasta su muerte. Y les escribe Pablo, estos esclavos resultan ser creyentes, y les dice que hay que vivir la vida que Dios nos asignó. Hay que vivir, la palabra es técnica, 7:17, el texto lo hemos visto muchas veces, que cada quien permanezca en la situación de vida que Dios le asignó, le repartió, se traduce, le destinó, hasta los esclavos. Sí. Y ahí se acaba con todo lo que estábamos comentando hace unos momentos. ¿No? ¿Quiénes serían no serían los primeros que dicen, somos víctimas, somos esclavos? Podemos justificar nuestra irresponsabilidad. Somos esclavos. ¿No? ¿Qué puedo hacer yo con mis talentos? Soy esclavo. Nacido en la esclavitud. No, dice Pablo a estos creyentes esclavos, creyentes gentiles, ¿no? En la iglesia, miembros de la iglesia en Corinto, y les dice que permanezcan en la posición que Dios les había asignado en su vida. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Escuchen con mucha atención, esto es un argumento contundente ahora. Resulta que en esta búsqueda de propósito, de razón de ser, de propósitos para vivir incluso, ninguno de nosotros vivimos la vida que habríamos planeado. No. Resulta que vivimos la vida que Dios planeó para nosotros. Lo vuelvo a repetir. Resulta que aquí estamos hablando específicamente de creyentes, ningún creyente vive la vida que hubiera planeado vivir, no. Cada creyente está obligado a vivir la vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a aquellos esclavos creyentes en Corinto. Estamos obligados a vivir la vida que Dios planeó para nosotros. ¿No? ¿Qué es esto? Es un motivo para amar la vida. Sí. Porque la vida no tan solo nos ha sido asignada por Dios, sino nos fue planeada por Dios para que la viviéramos. Y en los países en donde hay muchos cristianos en todos los niveles de vida, esto es algo increíblemente maravilloso que se ve. Creyentes en la Corte Suprema de la Nación, creyentes en el Departamento de Justicia,
creyentes al frente de las fuerzas armadas, ¿no? Creyentes como pilotos, ¿no?, de aviones de guerra. Creyentes, y la lista nunca termina aquí, ¿no? Viviendo la vida que Dios les había asignado, sí. Pero como vamos a ver, la mayoría en el anonimato, no en ningún puesto que sirva para llamar la atención de nadie. Como aquellos esclavos. ¿A quién podrían llamar la atención estos esclavos? ¿Cumpliendo con su deber como esclavos? ¿Cómo? Viviendo la vida que Dios les había asignado. ¿Cómo? ¿No? Y estos que predican constantemente la prosperidad dicen, no, el cristianismo es la garantía para elevar tu nivel de vida. ¿No? ¿De veras? Eso no es lo que Pablo dijo a aquellos esclavos, sino lo contrario. No, hemos de amar la vida porque es la que Dios nos asignó. Es la que fuimos destinados a vivir, no la que tú o yo hubiéramos planeado. Nunca, esto nunca es así. No, no. ¿Es una vida capaz de hacer buenas obras? Sí. ¿Es una vida capaz de lograr propósitos eternos? Sí. Es una vida en que todo este debate sobre las mayores obras que los creyentes hemos de hacer no son milagros, no es el mundo del carismatismo, no. No, las mayores obras son de ser instrumentos de salvación, ¿no?, de comunicar el mensaje a una sola persona, ¿no? Esa persona vale más, su alma vale más que todo el mundo. Mayores obras. Sí. El privilegio de andar por fe, de vivir una vida llena de riesgos, en la cual terminaremos haciendo cosas que humanamente hablando nos fueran imposibles. Sí. Y este mismo Dios colocándonos en situaciones y circunstancias en donde es tan solo su gracia, tan solo su ayuda, tan solo su providencia soberana, ¿no?, para protegernos y ayudarnos y capacitarnos. Sí. Colocándonos a propósito en cosas así, con buenos propósitos suyos metidos de por medio en el asunto, sí. Ahora, y el tiempo se nos está yendo, estoy midiendo el tiempo. Nuestro texto dice, es una oración, ya la vimos. Pablo rogándole a Dios, ¿para qué? Para que Dios llevara a cabo todo propósito suyo, todo propósito de su bondad, todo propósito, ¿no?, de su soberanía, de sus planes, de su beneplácito, haciendo bien en la vida de estas personas, sí, obrando con su poder, ¿no? Cada obra de fe, con su poder. Cada obra impulsada por medio de la fe de estas personas, pero capacitados, motivados por Dios, ¿no?, por los propósitos de Dios. Eso es un argumento. Tú puedes pedir esta oración a favor de quien sea, ¿no? Tú puedes orar, Dios, quiero que hagas todo lo que tú quieras hacer en tus buenos propósitos de bondad, ¿no?, obrando por medio de la fe, con tu poder, estos propósitos en la vida de los creyentes, los tesalonicenses. Sí. Y el texto termina con algo totalmente distinto de lo que hemos estado viendo aquí. Todo esto para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y en vosotros. ¿Qué es esto?
Que ustedes sean en el propósito de Dios instrumentos que van a glorificar no a sí mismos, no a ellos mismos, no a ellas mismas, sino a su Señor. Que su Señor, que nuestro Señor sea glorificado en vosotros. Y vosotros glorificados en Él. Es otro gran texto en donde se invierten los papeles. Pero todo por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya de inmediato, todo lo que hemos estado viendo aquí ya cambió radicalmente con la parte que se agrega a la oración. ¿Todo esto para qué? Para que Dios se glorifique a sí mismo. Porque nosotros somos instrumentos, no somos el fin. El fin, la meta, el propósito no está en nosotros. Está en Él. En la gloria de Dios. En los propósitos de Dios, en el nombre de Dios, para que Dios sea cada vez más glorificado, honrado, ¿no? Alabado. Nada egocéntrico está en el texto. No son cosas centradas en el ego, no son propósitos egoístas, no son obras egoístas, egocéntricas, no. No todo la meta, todo el fin, todo el propósito, el nombre, la causa, el reino de Dios, la fama, la gloria, la honra de Dios. Ese es el asunto. Incluso no vamos a discutir esto el día de hoy, el tiempo se nos está yendo, pero lo comento de paso. Todo este concepto de propósitos de año nuevo está centrado en el misterioso tema bíblico de tomar o hacer votos, ¿no? Y esto no lo vamos a discutir el día de hoy, tan solo lo menciono, porque el tema de los votos, ¿no? Daniel propuso en su corazón, hizo un voto para no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor. Job hizo un voto, un pacto con sus ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer. No codiciar es la idea. Y el pobrecito Job hizo un voto, un pacto con Dios, ¿no? Y hay una larga lista de textos, es un tema que conocemos, votos de abstenencia, votos de devoción, votos de entrega, votos de obediencia, votos de destrucción. Es un tema muy amplio en la Biblia que es en el trasfondo el concepto de votos o propósitos de año nuevo. Y en síntesis, todo el concepto es de hacer una promesa. De prometer y pagar, y la idea es vuestros votos a vuestro Dios en el Salmo 76, y toda una lista de textos que advierten a los que proponen hacer algo, le dicen, es hacerle una promesa a Dios, voy a hacer tal o cual cosa, y luego no lo cumplen. Es un tema espantoso a lo largo del Antiguo Testamento. Pero lo que nos interesa aquí es que al acercarnos al año nuevo, al fin de un año, y estamos aquí atrapados con este tema de los propósitos. Vean cómo lo tengo. ¿Cuáles propósitos? Siempre hay personas que, no, yo voy a hacer votos o promesas o propósitos en relación con mi testimonio, en relación con la mayordomía, en relación con el servicio, en la relación, y la lista es interminable. La lectura, la oración, el evangelismo, el uso de mi tiempo, los compromisos en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo, y muchas veces en relación con la salud, en relación con la economía, en relación, y la lista nunca termina. De propósitos, o votos, o promesas. Así. Y en el contexto de lo que estamos viendo aquí, todo esto está relacionado con lo anterior. Porque las personas piensan, bueno, para que mi vida tenga propósito, yo necesito hacer cambios, ¿no? Yo necesito comprometerme, yo necesito
hacer una lista de cosas que quiero mejorar, que quiero cambiar, que quiero transformar en mi propia vida, en mi entorno, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia incluso. Y necesito tomar, ¿no?, votos, hacer propósitos en relación con todo esto. Pero lo sigo planteando en estos términos. ¿Cuáles serían los propósitos de Dios para tu vida en el año nuevo? No estamos en contra de lo que acabo de decir, de tener toda una larga lista de cosas, o puede ser una lista muy reducida, eso es lo de menos, pero ¿cómo debemos ver esto? ¿No? Eso es lo que vamos a ver concluyendo aquí, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, estos momentos de decisión, algunos llaman los propósitos, ¿no?, como momentos decisivos en la vida, son importantes, sí. Escuchen ahora mi comentario, pero nunca son suficientes. No. Y esto lo sabemos también porque por cada 100 personas que hacen al final de 2022 hicieron una lista, ¿no?, de X propósitos. Las estadísticas dicen que tan solo una persona, ¿no?, una sola persona está llegando al final del año 2023 habiendo cumplido con esos propósitos, ¿no? Esto es en todo el mundo. Eso es la cifra que dan. 1 de cada 100 personas terminan el año habiendo cumplido. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente la decisión de un momento. No. Porque lo que sucede es cotidianamente, ¿no? El día está compuesto de 10,000 momentos pequeños a lo largo del día, y el proceso de cambio es progresivo, es continuo. Esto es así en todo lo que estamos ilustrando. No son los momentos de crisis, no son los momentos de drama, no son los momentos, no, es algo que hay que continuar cotidianamente, paulatinamente, constantemente, en obediencia, en sumisión, en entrega, en relación con Dios. Esto es así. Es todo el fenómeno bíblico en la palabra que conocemos andar, ¿no? Es andar a lo largo de cada día, ¿no?, en el Espíritu. Andar cotidianamente por la fe. Andar, esta lista la conocemos en buenas obras. Cotidianamente. Andar en sabiduría. Es de momento en momento a momento en sabiduría. Andar en la verdad. Andar en los mandamientos. Andar en el amor. Y la lista, ¿no? Andar de manera digna. Andar como digno de los santos, digno del nombre de Cristo. Y la contraparte, una larga serie de cosas de no andar, ¿no?, en deshonestidad, de no andar en desobediencia, de no andar, ¿no?, como hombres según la carne, de no andar por vista, sino por fe. De no andar en la vanidad, de la parte negativa, la parte positiva, de no andar en la vanidad de la mente, que es el mundo cibernético de vanidades, ¿no? De no andar desordenadamente, la palabra es técnica de un soldado en el ejército, ¿no?, que no obedece las reglas, no andar fuera de regla, fuera de orden, fuera de línea.
como irregulares, como soldados insubordinados en el ejército del Señor. La lista es increíble de ejemplos de cómo esto es más que decir yo voy a hacer tal o cual cosa. Llevo tantos años, lo tengo que volver a decir el día de hoy. Personas, muchos me tienen miedo, esto lo entiendo, pero las personas que se me acercan y me dicen voy a hacer tal o cual cosa, me quedo así atónito. Y comienzo a orar, ojalá. No, mientras que me lo están diciendo, estoy pensando dentro de mí, ¿será cierto? No, y la mayoría termino con ni les creo. No sé si me querían engañar o si estaban autoengañados o por qué se me acercaron o por qué me lo dijeron. Porque normalmente es en algún aspecto de servir a Dios, hacer algo concreto en su servicio cristiano, en la lista, en su mayordomía, en su matrimonio, en su familia, lo que sea. Y estoy con que, ¿por qué me lo quieren decir a mí? ¿No es suficiente decírselo a Dios? ¿Con quién se quieren comprometer conmigo? Personas se me acercan y esto casi nunca sucede porque aquí la ofrenda es secreta y salvo miniseries sobre la mayordomía, nunca mencionamos el dinero desde este púlpito, pero se me acercan y voy a dar una cantidad. Mejor no me lo hubieras dicho. No lo traes ahora mismo, dámelo ya de una vez. ¿No? Porque después no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿No? Increíble. Y porque son 10,000 momentos, paso a paso, minuto a minuto, hora tras hora, en donde el andar, ¿no?, se convierte en algo real, no algo pasajero, no algo momentáneo, no algo, ¿no?, dicho. La mayoría de las personas que hicieron propósitos de año nuevo hace 365 días, ni se acuerdan. ¿No? Ni se acuerdan de cuáles fueron esos propósitos. Y con algunos, cuando sabemos que se trata de bajar de peso, no tenemos que preguntar, ni saber, ni investigar. Y traes tu báscula. Vamos a ver si subiste o bajaste ni un kilo. No, no es necesario verificar. ¿No? Tenemos esta famosísima frase del presidente Reagan, por favor, Ronald Reagan: trust and verify. Su fórmula para tratar en la época de la Guerra Fría que él ganó, después de una larga guerra fría de 70 años, él ganó, pero su argumento: trust, confiad, hay que confiar. No, vamos a confiar en lo que dicen los rusos y luego lo vamos a verificar. Eso fue su lema, trust, y lo siguen usando los políticos en Gringolandia hasta el día de hoy. Hay que confiar en lo que nos están diciendo y luego lo vamos a verificar. Y los políticos no quieren que se verifique nada hoy en día, ¿no? ¿Verificar qué? Que lo que decían se cumplió. Verificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy ilustrando aquí? La verificación es a lo largo, ¿no?, de cada día de 2024. O estaremos verificando, andando, viviendo en una forma correcta, obediente para lograr los propósitos de Dios o no. Ahora, todo esto preparó el camino, se terminó la introducción. Ahora vamos a terminar el sermón. Ya están los. Ahora vamos a terminar el sermón con, vamos a resolver aquí lo que para algunos habrá sido un gran misterio. Ahora vamos a resumirlo como preguntábamos, preguntábamos sobre
¿Qué pondría Dios en tu lápida funeraria a la hora de tu muerte? Como una frase descriptiva de lo que fue tu vida, ¿no? Y esta pregunta ya la planteábamos. Es una buenísima pregunta, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿qué es lo que mi familia me está obligando a apuntarlo en algún documento que van a tomar como una parte de mi último testamento después de mi fallecimiento? Y ahí está estipulado, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que pongan? Y a la luz de eso, ¿qué voy a hacer? Es espantoso esa ilustración, es increíblemente fuerte. Es espantoso en pensar en esto, ¿no? ¿Qué pondrías tú? ¿Qué pondría Dios? ¿Qué escribirían tus seres queridos? ¿No? Y hay que entenderlo, no una mentira, no algo falso, ¿no? Porque ahí van a venir después, ¿no? Por lo menos en alguna fecha misteriosa, creo que es en noviembre, octubre, ya no me acuerdo cuándo, van a ir a la tumba. Y si no es antes, si no es por lo menos una vez al año en México, van a ir. Y van a leer la descripción, ¿no? La inscripción, la dedicatoria, las palabras aquí, ¿no? Se me están escapando, la frase usada para describir lo que hiciste en tu vida. ¿Qué pondrán? No. No. Hay el ejemplo, eso no lo voy a citar correctamente, pero me viene a la mente la ilustración de este David Livingstone, el misionero, pionero, explorador de África. Y yo entiendo que hay un texto bíblico en su lápida, pero lo describen siempre como el hombre que dejó su corazón. Y esto pasó, su corazón fue enterrado, lo quitaron. En la autopsia le quitaron su corazón y lo enterraron en un lugar, creo que es en África del Sur, en South Africa. Está enterrado ahí. Su cuerpo lo trasladaron al Reino Unido, a Gran Bretaña, para enterrarlo. Y todo el mundo cuando piensan de él, eso es lo que viene a la mente. El hombre que dejó su corazón en África. Hasta después de su fallecimiento fue enterrado su corazón en África. Es increíble eso. Pensarlo, analizarlo. Y no voy a decir más. Es una ilustración que describe su vida. Que cualquier persona que se acerca a la tumba, ahí lo ve. Este hombre entregó su vida a servir la causa de Dios y el Evangelio para alcanzar en un continente no explorado hasta aquel entonces. No, increíble la vida de ese hombre. Pero ahora vamos a terminar con esto. Y rápido vamos a concluir, espero. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ahora busquen en Romanos 8. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios en la vida de cada creyente? Si fuéramos a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu propósito en la vida del hermano fulano, en la vida de la hermana fulana? ¿Cuál es tu propósito? Todo esto en relación con la nueva identidad en Cristo, cabeza de una raza redimida, ¿no? El segundo Adán, todo el trasfondo del tema lo conocemos. Y en Romanos 8:28, a los que antes conoció también predestinó. El mismo que predestinó les asignó a aquellos esclavos su trabajo
en Corinto, ¿no? Predestinó que fuesen ellos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuese, o sea, el primogénito entre muchos hermanos. Y la cadena, ¿no? De oro, de predestinación, llamamiento, justificación y glorificación en el versículo 30. Y todo el argumento, Dios por nosotros, ¿qué diremos a esto? Acabamos de cantarlo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó. Ahora, ¿qué es esto? Le entregó a su Hijo en lugar nuestro. ¿No nos dará también juntamente con el don de su Hijo, este modismo, sino ya nos dio el don mayor? ¿Acaso no nos dará todo lo demás? Todo lo demás es el don menor. ¿No nos dará juntamente con el don de su Hijo todas las demás cosas necesarias para llevarnos a la gloria? Pero ahora de inmediato encontramos la respuesta a lo que estamos preguntando. Aquí está la respuesta. Ya lo sabemos, Dios nos quiere hacer semejantes a su Hijo. Dios nos compara, no en las redes sociales, no en lo que ya vimos, sino tan solo con su Hijo. Nos compara como creyentes con la imagen de su Hijo. Somos comparados. Y Dios nos quiere hacer en alguna medida semejantes a Cristo antes de que salgamos de este mundo en el proceso de transformación, la metamorfosis, la palabra griega, santificación. Lo que Dios quiere hacer es alguna semejanza a Cristo en nosotros. Esto es su propósito. Y la fórmula, ¿qué quiere decir semejantes a Cristo? En un momento la voy a elaborar un poquito más, pero es semejantes en obediencia, semejantes en submisión, semejantes en sufrimiento, semejantes en humildad, semejantes en mansedumbre, semejantes en autonegación y sacrificio y entrega y servicio, pero todo encapsulado en la palabra amor. Semejantes a Cristo en su amor en alguna medida. Esto es la meta, esto es el propósito de Dios para la vida de cada creyente. ¿Y esto quiere decir qué? Que para el año nuevo, esto es el propósito de Dios para tu vida, creyente. Ese es el propósito para mi vida, Tomás, ¿no? Y cualquier creyente, y todos sus creyentes, aquí estamos. Dios tiene la plena intención de llevar a cabo un proceso que es lento, que es doloroso, que es difícil, que es alargado en casi todos sus casos, pero cueste lo que cueste, Dios llevará a cabo este propósito en cada creyente. Y hay que entenderlo, a la luz del argumento aquí de lo que ya hizo, de lo que ya pagó. ¿Qué es lo que le costó a Dios este proceso, esta transformación, la justificación, la glorificación final de los creyentes? Le costó a nuestro Dios la vida de su Hijo. Y por lo tanto, a la luz de lo que ya pagó Dios, y Cristo dio todo, Cristo dio su vida, su corazón, su alma, como sacrificio. Entonces, pagando lo que jamás podríamos haber pagado. En la cruz del Calvario ya pagó la cuenta. La factura se quedó colgada en la cruz, pagada, liquidada, la deuda. Y a la luz de lo que ya hizo con el sacrificio de su Hijo, no hay límite a lo que Dios hará para realizar su propósito en la vida de cada creyente. No hay límite. Y repasábamos, ¿no?, en la oración, enfermedades no esperadas, accidentes, personas llevadas a tener lo que decimos un pie en la tumba y levantados, ¿no?, y restaurados en cuanto a su salud física, personas en peligro de muerte, en peligro de la lista, ejemplos de lo que Dios hará. Cueste lo que cueste, ¿no? Y esta fórmula, cualquier disciplina, cualquier sacrificio, cualquier dolor, cualquier agonía, es lo que Dios hará.
en la vida de cada creyente. Este Dios que te va a lastimar y nunca te va a perjudicar. No hay límite en cuanto a lo que Él hará para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y nosotros, por lo tanto, no podemos contentarnos con menos. Hay un tema aquí que hemos conocido desde hace años. En un sentido, el pecado significa contentarse con menos de lo que Dios quiere, menos de lo que Dios exige, menos de lo que Dios manda. Tú y yo estamos más que contentos al conformarnos, ¿no? Con sobrevivir o con sacar el máximo placer de la vida, como vimos al principio, pero Dios no está contento con nada de eso. Eso es burlarse de Él, eso es mofarse de su palabra. Dios nos quiere hacer en algún sentido semejantes a Cristo. Y esto exige de parte nuestra ¿qué? Que su propósito sea nuestro propósito, único, singular. No son muchos propósitos, no es un solo propósito. De efectuar los cambios que poco a poquito pueden transformar nuestras vidas. Y en ese sentido, con cada decisión, con cada acto de nuestra voluntad, o nos hacemos más semejantes a su Hijo, o más semejantes al viejo hombre, al hombre que éramos antes de ser convertidos. Y es la suma de estas decisiones a lo largo de nuestra vida lo que Dios está usando. Eso es todo el concepto de andar y nos vamos convirtiendo cada vez más, ¿no? en criaturas celestiales. Si somos en verdad creyentes, más aptos cada día para el cielo. O más, si somos inconversos, cada día más aptos para el infierno. Eso es lo que está pasando en la vida de todos. Poco a poco nos volvemos cada vez más la persona que Dios nos destinó a ser en Cristo, o cada día nos volvemos más semejantes a Satanás mismo, más enemigos de Dios que nunca, más enemistados contra Dios que nunca. Estas dos experiencias, estas dos realidades están presentes constantemente en nuestro mundo. Y el Dios que nos llevará donde no quisiéramos ir para lograr en nosotros lo que de otra forma no se podría haber logrado, es este Dios. Yo he vivido 3 vidas y es un error hablar de mí mismo, de mi vida. Pero en mi vida como un converso, hijo de un militar, tuve la oportunidad de vivir en Europa, conocer todo el continente y pasar 2 años de mi vida viviendo en Irán, en el Medio Oriente. Eso es una vida extraordinaria. Luego, desde primaria, tocando la batería, músico, toda mi vida, hasta el día de mi conversión, tocando la batería en el rock pesado. Es otra vida increíble que Dios me permitió vivir. Y desde el momento de mi conversión, es otra vida, ¿no? Totalmente diferente. La vida que Dios me asignó es esta. Las otras 2 vidas eran preliminares, preparatorias, para cumplir con esta vida, la que estoy viviendo ahora. Y Dios me llevó a donde yo no quería ir. Yo hablo ahora de verdad, en algún sentido, en mi corazón, con cariño de nuestro querido México. Y yo no tenía la menor intención de venir a México. Ni menos pasar 40 años de mi vida en México. Esa es la vida que Dios a mí me asignó. Y la estoy viviendo. No a la perfección. Pero ¿por qué estoy hablando de mí mismo? Porque yo no estoy simplemente predicando un sermón de año nuevo sobre los propósitos de Dios en nuestras vidas. Estoy viviéndolo igual como tú. Igual. ¿No? Puede ser en una forma más drástica. ¿No?
más real. Y en la semejanza a Cristo, escuchen, es obediencia y submisión. Y Dios me doblegó para traerme aquí. Y es lo mismo contigo. Para que se cumpla su propósito en tu vida, te va a obligar a obedecer y someterte a su voluntad. Y el sufrimiento que esto puede abarcar, ¿no? Cristo sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el mismo Pedro. Y esto significa sufrir. Estaba hablando con Héctor, la oposición en su familia, y lo tienen pintado como un demonio encarnado en su familia, en donde, habiendo sufrido recientemente la muerte de su papá, ahora los miembros de la familia están más en su contra que nunca. Y yo estoy con, ¿qué tipo de sufrimiento? En su misma familia, sufrimiento. Y luego, semejantes a Cristo en humildad y mansedumbre, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y es la única forma para encontrar descanso. La humildad, la mansedumbre, sea tu voluntad, hecha tu voluntad, no la mía. En autonegación, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz y es cada día, es cotidianamente, es el sígame, ¿no? Seguirme a lo largo de 10,000 momentos de cada día. Seguirme. Y semejantes a Cristo en sacrificio, ¿no? Hemos de presentar nuestros cuerpos no como un sacrificio muerto, como lo hizo nuestro Señor, sino un sacrificio vivo, ¿no? Para que Dios use nuestras vidas. Y este sacrificio es la clave para tu servicio, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tomando la forma del siervo más humilde, negándose, la autonegación. Pero todo el asunto está encapsulado en la palabra amor. Semejantes a Cristo en su amor, que es la clave para todo lo demás. ¿Hasta cuál punto andamos en este amor? ¿Hasta cuál punto somos personas capaces de amar hasta nuestros peores enemigos? ¿Hasta cuál punto no andamos en amor? Ese es el tema que se repite más en el Nuevo Testamento, en la Fórmula unos a otros 57 o 8 versículos lo dicen, ¿no? Pero andar en este amor es el propósito de Dios para nuestra vida. Este amor que no es arrogante, presumido, envidioso, celoso, jactancioso, indecoroso, que nunca es egoísta, que nunca busca lo suyo propio. Este amor que no guarda rencor, que no ni siquiera lleva cuentas del mal, que ni siquiera piensa mal de los demás. Andar en este amor, vivir en este amor, permanecer en este amor en alguna medida. Esto es el propósito de Dios para tu vida, para la vida mía, para la de cada creyente. Entonces, con esto vamos a concluir, delineando aquí, bosquejando un poquito acerca de lo que esto significa en la práctica, ¿no? Es la fórmula que está en una lista de textos, en Filipenses y otros, que dicen que hemos de andar, comportarnos de manera digna del Evangelio, de manera digna del Señor. Es una parte de lo que significa ser semejantes a Cristo, de andar de manera digna. Ahora vamos a concluir con esto. Ahora, este tema lo podríamos aplicar a una larga lista de cosas, ¿no? Pero no lo vamos a hacer el día de hoy, vamos a resumirlo a unos 2 o 3 puntos para concluir. Andar de manera digna, esa es la forma en que vamos a glorificar al Señor, significa aceptar el anonimato, lo que vimos al principio de las personas buscando incansablemente
algo trascendental, algo para llamar la atención, algo para que sean protagonistas, ¿no? Y personas con su club de fans, hasta este grado llega el problema, ¿no? Pero andar de manera digna significa aceptar el anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo vivamos la vida que Dios nos asignó. ¿No? Y la mayoría de los creyentes han sido asignados un puesto anónimo. Como eslabones en una cadena son actores anónimos. Este tema lo conocemos. Es el tema de aquel, ¿cómo se llama ese niño, este jovencito? Hay un debate acerca de su edad que proporcionó los panes y peces. ¿Cómo se llama? Se me está escapando. Les aseguro de que no es Juanito. Les aseguro que no, porque el nombre no está. Escuchen ahora lo que voy a decir. En todos los milagros, ¿se acuerdan la miniserie sobre los milagros? Increíble. Repitiendo, ¿no? Los milagros de la creación, incluso en la sanidad y curación. Todo la simbología de abrir los ojos y destapar la boca y los oídos y resucitar al muerto y sanar al paralítico y todos que son argumentos en relación con la realidad espiritual de la salvación de quien sea. Escuchen, no hay el nombre, no se escribió, no se registró, no se apuntó el nombre de ninguna de estas personas, salvo Bartimeo. Am I saying that right? The blind beggar. What is it in English? Ayúdenme. No está Mark, no están los eruditos aquí. Es un solo. El ciego mendigando, y se me está escapando bien el nombre en inglés, en español. Estoy diciendo Bartimeo, y esto es bueno. No me acuerdo bien ni del nombre. Es el único ejemplo cuando se menciona un nombre de una persona sanada por nuestro Señor Jesús. Todos los demás son casos de personas anónimas que conoceremos llegando al cielo. Pero aquí en la tierra nadie sabe, ni ha sabido nunca el nombre de ninguno de ellos, desde aquel entonces, ¿no? Hasta el día de hoy, anónimos, actores anónimos. Y resulta que el nombre de perdónenme, pero de este mendigo ciego de nacimiento, resulta que el nombre es una combinación de los apellidos de su papá, ni siquiera es su nombre de él. Es el hijo de Omar Amado, está ayudándome, ahí va a encontrarme. Luego tienes permiso de decirme el nombre exacto. Pero su nombre es una combinación de dos nombres, que son los apellidos de su papá, no es ni siquiera el nombre de él. Pero punto, y ya, entienden, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Qué tipo de anonimato? Pensaríamos que nos habría proporcionado por lo menos algún nombre. Ningún nombre registrado. Y el 99.9% de los creyentes vamos a vivir como personas desconocidas en esta historia. Desconocidas por el mundo. Sí. Desconocidas, ¿no? Salvo no desconocidas por Dios. Esa es la contraparte. El Dios
que está llevando a cabo sus propósitos. En las palmas de mis manos te llevo, ¿no? Te tengo grabado. Yo vi algo hace poco, lo tengo que decir. Estamos acercándonos a concluir. Es un sermón muy corto el día de hoy. Yo no había pensado en esto. En un sentido no me gustó. Lo vi en un artículo hace poco. Te llevo grabado, escrito en mis manos. Isaías 49, ¿no? Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en Lucas 10. El nombre de cada creyente por la mano de Cristo escrito en el libro de vida del Cordero. No somos personas desconocidas para Dios. Desconocidas por Dios, jamás. ¿No? Y te he dado un nombre glorioso en Isaías 45. ¿No? Es una tremenda lista de textos, estoy citando algunos para confirmar que desconocidas por los demás, pero no por Dios. Pero ahora escuchan, me sorprendió esto de ponerte, no sé cómo decirlo, tatuarse, a tattoo, estoy diciéndolo mal, tatuar, entiendan la idea, tatuaje. Estamos hablando en maya ahora. Sí, ya está bien. Tan solo él y yo hablamos maya. Está bien. Imagínense, esto es lo que algunos eruditos dicen que esto significa. No me gustó en un sentido por el abuso de eso hoy en día. De los tatuajes, ¿no? No me gustó. Pero al ponerme a pensarlo, pensé, hay algo muy poderoso en eso. El Hijo de Dios diciendo en un lenguaje escatológico futuro, profético, llevo grabado en la piel de su cuerpo humano tu nombre como tatuaje. Llevo tu nombre. ¿Qué tipo de conocimiento de parte de Dios? Entonces, en la práctica, rápido, que seamos desconocidos por el mundo, sí, pero muy conocidos de parte de Dios, sí. Y ahora escuchen, esto ya lo saben. Y a la vez, simultáneamente, personas no desconocidas por el diablo. Y se acuerdan, conozco a Pablo, los exorcistas ambulantes, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, y la respuesta que dieron a estos que pretendían practicar un tipo de exorcismo, en el nombre de Cristo lo querían hacer, y la respuesta del demonio, conozco a Pablo, sé quién es Pablo. No. Y hablaban de Pablo, ¿no? Porque Pablo predicaba a Cristo. Y dicen los demonios, dicen, y conocemos a Cristo. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Sabe el diablo quiénes somos nosotros? ¿Saben los demonios? Conozcan tu nombre, los ángeles caídos. ¿Qué es esto? Es un tema gigantesco. ¿Qué quiere decir esto? Que si en verdad somos personas que estamos cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida, que en verdad si somos personas muy conocidas por Dios, simultáneamente los demonios sabrán de nosotros. Sabrán de ti, sabrán de mí. ¿Por qué? Porque nos verán como instrumentos peligrosísimos,
no en nosotros mismos, no, en las manos de nuestro Dios. Nos verán como, no, estos son enemigos no potenciales, reales, ¿no? Que son los siervos, esa es la contraparte, son los siervos de Dios. Este tema a lo largo del Antiguo Testamento, mi siervo Abraham, mi siervo Isaac, mi siervo Jacob, el gusanito Jacob, mi siervo dice, Dios dice, mi siervo Samuel, mi siervo David. En cuanto a Cristo mismo, Cristo usaba el mismo término como el siervo profetizado de Jehová, el Mesías, ¿no? Cristo mismo es ese siervo. Y en la medida en que de veras le servimos a Él, somos sus siervos. ¿No? Y los enemigos de Dios nos van a tachar así, nos van a reconocer así, como siervos de Dios. Personas en quienes en sus vidas los propósitos de Dios están siendo cumplidos. Sí. Y a estos siervos en la iglesia, los tesalonicenses, ¿no? Quédense ahí, son esclavos. Y en el mismo argumento, y son siervos, son esclavos del mismo Cristo. Están sirviendo a Cristo. Al cumplir con su esclavitud ante sus amos carnales, ¿no? Son simultáneamente los siervos del Dios Altísimo. Instrumentos, ¿no? Que no están buscando sus propios intereses, que no están con cómo voy a cumplir mis sueños, que no están buscando comodidad, no están buscando nada de esta índole, como lo vimos al principio, lo que todo el mundo anda buscando en sus propósitos de año nuevo, nada de eso sobre la mesa, no, sino tan solo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sigue siendo que en alguna medida, no a la perfección, porque esto sería ya la glorificación, no, esto es un proceso no terminado en esta vida de transformarnos en algunos aspectos de nuestro carácter para que seamos semejantes a nuestro Señor. Y la regla aquí para concluir es, ¿qué debo hacer para cumplir con esto? Ya lo hemos escuchado, andar, ¿no? Toda la lista de textos y simultáneamente es lo mismo, sembrar. La regla, ¿no? De todo lo que la persona anda sembrando en su vida, ese mismo es lo que se va a cosechar. La cosecha corresponde a lo que hemos sembrado. No vamos a cosechar algo diferente. Si sembramos frijol, no vamos a cosechar maíz. Si sembramos peras, no vamos a cosechar manzanas, ¿no? Y en este sentido, si estamos sembrando en nuestra vida cosas de la palabra de Dios, ¿no? Que corresponden en alguna medida al amor de Dios, amor para con Dios y para con el prójimo, en síntesis todo la semejanza a Cristo, vamos a cosechar algo de todo esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare esto mismo sembrará, porque el que siembra para su carne, que es la naturaleza humana caída, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Y esto de desmayarse es de no darse por vencido. Entonces estamos sembrando como campesinos, la ilustración la conocemos, ¿no?
En todos los aspectos de nuestra vida estamos sembrando. Como pescadores de hombres, sembrando, como embajadores, sembrando, como soldados y arquitectos y constructores, sembrando, como atletas profesionales, toda la lista, la larga lista de ilustraciones, estamos sembrando, ¿no? Y si lo que estamos sembrando son los propósitos de Dios y no los nuestros, la cosecha que recibiremos, ¿no? No solamente nuestra transformación en alguna medida, sino el hecho de ser usados por Dios como instrumentos para llevar fruto en la vida de otras personas para siempre. Eso es la cosecha. De tal modo que ya hemos dado toda la vuelta al tema y ya sabemos que todo lo que el mundo busca por estos días es contrario a lo que hemos de buscar nosotros. Hemos de irnos de aquí comprometiéndonos nuevamente, entregándonos nuevamente a Cristo como nuestro Señor y Salvador, rogándole al entrar a la medianoche de ese día, a un año nuevo, que seamos momento a momento, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, a lo largo, si Dios nos presta vida de 2024, entregándonos a este propósito. Y el Dios que hará, como lo vimos en el sermón, lo que sea, cualquier precio, cualquier cosa, habiendo sacrificado a su Hijo para rescatarnos y cambiarnos, Dios hará lo que se tenga que hacer, ¿no? En nuestras vidas. Si esto significa tragedias, si esto significa enfermedades, si esto significa pérdidas, si esto significa, haz tu lista de supuestas desgracias que pudieran ser realmente medios de gracia para transformarnos, eso es lo que Dios hará. Y en la medida en que entendemos que debemos cooperar y entregarnos más y más y más y más a esto, sembrando para el Espíritu, todo esto será 1000 veces más fácil, ¿no? Es como, termino con la ilustración, lo que decimos a nuestros hijos desde chicos: hay dos maneras para aprender esta lección, ¿no? Dos formas para aprender algo. La manera fácil y la manera difícil. ¿Cuál de las dos formas, no, quieres aprender? Porque vas a tener que aprender, como sea, ¿no? Como dé lugar. Y así, lo que tenemos que aprender es este propósito de Dios tiene que ser la prioridad número 1 cada día de nuestras vidas.